¿Se me escucha, chicos? Sí, buenas noches, Carlito. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, ahí vamos. Está terrible el fin de semestre, ¿eh? Dame un segundo, ¿ya? Oh, Dame un segundo. Por si acaso no le prestaba a usted la pistola caliente. No, no. Gracias, amor, perdón. Ya, ahora sí. A ver, no sé si falta alguien, voy a ver si... Que no tengo ni la... Me olvidé anotar a todos, ¿sabes? Bueno, vamos a ver dos temitas hoy día. Vamos a intentar hacerlo lo más amplio posible, pero en el tiempo más menos nocivo para un domingo por la noche. Así que la idea es que ya vayan comprendiendo esos temas que van a sufrir, porque al final, sí, fisiología cardíaca es complicado, pero pucha, es fundamental para un montón de cosas, ¿ya? O sea, al final de cuentas, cuando vean fisiopatología, cuando vean diferentes patologías cardíacas como las que vieron recién cuando hicieron la exposición, las disertaciones de coso de fármaco, se entiende mucho mejor, ¿no? Entonces, estos son dos temas de los varios que hay en fisiología cardíaca. Lo bueno es que, al menos en el libro de Guyton, es bastante family friendly lo que explica, se entiende bastante bien. Pero aquí intenté hacerlo un poco más obvio, ¿ya? Un poquito más sencillito. Déjenme ver si estoy grabando. A ver, sí, estoy grabando, perfecto. Pop. Vamos a ver entonces un poquito de lo que es este sistema de conducción que tiene el corazón, que es muy complejo, ¿ya? Pero para hablar, primero tenemos que recordar esto, que es el potencial de acción, ¿no? del miocardio, la fibra del músculo ventricular, la fibra muscular del corazón, ¿no? Acordémonos, esto es básico, lo vimos en principio de fisiología, donde tenemos diferentes fases, ¿no? En el potencial de acción, donde finalmente el potencial de membrana en reposo, acuérdense, lo tenemos a menos 90 milivoltios, unos 85 aproximadamente. El umbral de excitación tiene que ser menos 60 milivoltios para que se genere el potencial, y finalmente el potencial de acción puede llegar hasta 105 milivoltios, ¿no? O sea, en total. Ahora, las fases que tiene, no se olviden, esto es para toda la vida. ¿Por qué? Porque aquí entra fármaco también. Todos los fármacos tienen acción en las diferentes fases de esta fase de- del potencial propiamente el de la fibra. Espérenme que me están pidiendo que le mande el enlace de una persona ya, que parece que me olvidé. XD. En un segundo, por favor. Y ahora sí. Perdón. Bien, entonces, estas fases son importantes. Recordemos la fase cero, la primera fase, que es la fase de despolarización, donde tenemos apertura rápida de canales de sodio, que son los que se van a aperturar a partir del estímulo que genera el potencial de acción, ¿no? A menos 55, a menos 60 milivoltios, eso ya lo saben ustedes. Entonces, a partir de aquí, va a haber una fase en la que no está por acá esto, ¿ya? Pero va a haber una fase en la que hay una apertura lenta de canales de sodio y también de calcio, que después lo vamos a ver por acá. Pero hay una apertura lenta, ¿bien? Además de eso, van a comenzar a cerrarse conforme vayan llegando a la fase de meseta, también de manera lenta. Luego está la repolarización inicial, que básicamente es un pequeño declive que tenemos en el potencial, donde comienza a haber un cierre de los canales de sodio y viene la apertura de canales de potasio. A partir de aquí se genera la meseta, y esta meseta básicamente hay una apertura muy lenta de los canales de calcio, ¿ya? Eso es para qué, para que se mantenga la contracción mayor tiempo posible en este potencial de acción. Y finalmente viene la repolarización, ¿no? Donde vamos a tener un proceso de cierre total de los canales de iones calcio y sodio, y vamos a tener una completa apertura de los canales de potasio para que vuelva a estar en su potencial de membrana en reposo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? Porque ustedes tienen que acordarse quiénes entran, quiénes salen, en qué momento es la despolarización, cuándo es la meseta, cuándo es la repolarización. Todo lo que vamos a hablar hoy día se basa en esto, ¿ya? Bien, dicho esto, vamos a ver un poquito de este sistema de conducción. Como bien les expliqué yo en histología,
El músculo, el miocardio, tanto auricular como ventricular, a lo largo de toda la extensión tisular del músculo del corazón hay fibras nerviosas que tienen ciertas velocidades, ciertas capacidades y ciertas características, ¿no? Cada uno de ellos integra un circuito que precisa ser, pucha, perfecto, ¿ya? Precisa tener un funcionamiento adecuado para que el corazón se contraiga de manera adecuada y no haya ningún tipo de patología relacionada a la conducción. Vamos a ver, por ejemplo, a grosso modo, que toda esta parte que está en amarillo, que es la parte del sistema de conducción, dado por nervios y pequeños nodos, que vamos a conocerlos uno por uno. Vemos que todo comienza aquí en la aurícula derecha, en el nodo sinusal o sinoauricular. Bien, que es el marcapaso del corazón, ahora vamos por qué. Luego tenemos haces o tractos, que vamos a ver que cada uno tiene diferentes funciones, velocidades y capacidades que van a facilitar la transmisión del impulso nervioso. Nuevamente, hay un nódulo que es el aurículo ventricular, que propiamente está en la aurícula derecha, pero está anatómicamente hablando muy cerca del punto donde separamos las aurículas y los ventrículos. Luego tenemos el haz de His, que finalmente se bifurca para generarse la rama izquierda y derecha, y potencialmente hablando hay una bifurcación de diferentes, ¿no? Ramas nerviosas donde tenemos las fibras de Purkinje, que son prolongaciones nerviosas bastante rápidas en la conducción, muy muy rápidas, ¿ya? Ahora, esto de acá, así como lo nombré, ustedes tienen que sabérselo de memoria, es decir, comienza acá, viene por acá, viene el haz tanto, ahorita vamos a ver a detalle todo, pero tienen que saberse de memoria, chicos, porque esto es básico, ¿ya? Muy básico. Ahora, comencemos por el nodo sinusal, ¿bien? Que vamos a la imagen aquí, miren, aquí a la derecha, se logra ver el nodo sinusal, justo en la aurícula derecha. A ver, ¿alguien quiere entrar? Este nodo sinusal es una estructura como la ven acá, que, bueno, anatómicamente no, seguramente la han visto en anfiteatro, se logra ver en varios corazones, que es elipsoide, aplanada y bueno, es como es tejido muscular especializado. Ustedes lo ven y es muy diferente al que está alrededor en las paredes de la aurícula. Entonces, ¿dónde está ubicado? Básicamente en la pared posterolateral, hacia atrás y hacia lateral, y superior, muy cerca de en la desembocadura, prácticamente en la desembocadura, o en todo caso por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Que esto igual es súper relevante. Entonces, ya sabemos dónde está. Y el gran detalle con el nodo sinusal, ahorita vamos a ver más cuestiones fisiológicas, pero tiene microfilamentos, o sea, son fibras nerviosas que miden de 3 a 5 micras. En gran parte, gracias a estas características que tiene, es lo que facilita de que a través del nervio, de los nervios parasimpáticos, genere estas contracciones, el nodo sinusal. Ahora, algo muy relevante es lo siguiente, ¿ya? Tiene características este nodo sinusal. Ustedes saben que nosotros tenemos el potencial de membrana en reposo, ¿no? Donde va a llegar a un punto en el que se puede excitar una célula y se genera un potencial de acción para que haya una despolarización y comience todo el proceso de la célula y sus cambios de iones, ¿no? Entonces, miren, el potencial de reposo del nodo sinusal es de menos 55 milivoltios, es decir, no es igual que la fibra muscular que les mostré hace rato, que era la ventricular, la que tiene menos 90 milivoltios. Es mucho más negativa la fibra muscular ventricular. En cambio, la del nodo sinusal, su potencial de reposo es más positivo. Pero la pregunta es ¿para qué? O sea, ¿para qué realmente nos sirve? Tiene que ser así, ¿por qué tiene que ser así? Para que genere un cambio diferente, para que el potencial sea más rápido, ¿para qué? Y la respuesta está en el dibujo de hace rato, que básicamente, como el nodo sinusal tiene un potencial de reposo por acá más o menos, que es menos 55, ¿bien? Que es un punto en el que les dije, hay una apertura lenta de canales de sodio y calcio, o sea, los de sodio se elevan bastante rápido cuando llegan al umbral de excitación, ¿no? Entonces, a partir de esto,
comienza a, mientras más positivo sea, hay una apertura lenta de unos canales de calcio y sodio. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa con estos menos 55 milivoltios que tiene su potencial de reposo de este nodo sinusal? Como es más positivo, eso quiere decir de que a partir de acá donde está, va a generar un potencial de acción más lento que el potencial que se genera en el músculo ventricular. ¿Para qué nos sirve esto? Acuérdense que después, cuando se contrae el corazón, la contracción del corazón comienza en las aurículas. Y para cuando se contrae los ventrículos, no es al mismo tiempo. ¿No ven? Entonces tiene mucho que ver esto. Tiene mucho que ver esto de esta apertura lenta de canales de sodio y calcio, de este umbral que es mucho más positivo. Entonces va a permitir de que de alguna manera este potencial de acción del nodo sinusal genere un cierto retraso, ¿ya? Un cierto retraso y mayor tiempo en su potencial de acción. Ahorita van a ver la relevancia que tiene esto en general con todo el circuito eléctrico del corazón, para que se entienda mejor. Entonces, vamos a ver un poquito que este nodo sinusal tiene la capacidad, como en general los diferentes puntos del sistema del circuito eléctrico del corazón, tiene la capacidad de generar autoexcitación. Es decir, así mismo se generan esos impulsos que son capaces de ayudarnos a llevar la conducción del impulso. Ahora miren, en el líquido extracelular del exterior de la fibra de los nódulos, es decir, por fuera de las fibras de del nodo sinusal, hay mucho sodio, ¿ya? Ahí cerquita, próximo, hay mucho sodio. Es decir, ¿qué hace el sodio en las fases del potencial de acción? A ver. ¿Qué papel tiene el sodio y el calcio? Despolarización. Eso, aquí está, ¿no ves? Entonces, lógicamente, si tenemos mucho sodio, va a haber una predisposición a esto. Pero veamos cómo pasa. Estas moléculas de sodio y toda esta gran cantidad de este ion positivo van a tener tendencia a desplazarse hacia adentro de la célula, que es lógico. Pónganse a pensar en la membrana celular, les dijimos, ¿no ve? Que por difusión, si hay mucha cantidad, van a comenzar a chocar entre ellos y van a ingresar hacia algún lugar, ¿no ve? Difusión. Entonces, como hay mucho sodio en la parte exterior, van a comenzar a entrar. Esto va a permitir de que haya positividad gradual lenta en el voltaje del umbral, que les acabo de decir que es menos 55, ¿no ven? Vamos para acá, aquí, menos 55 voltios. Entonces, como hay mucho sodio, va a comenzar a hacerse más positivo. Miren, si le meto el sodio se hace más positivo de a poquito, ¿no ven? ¿Qué va a pasar con esto? Va a llegar en algún momento con tanto sodio, con tanta positividad, a menos 40 milivoltios, donde ahora sí va a generarse potencial de acción de este nodo sinusal, que finalmente, como hay mucho sodio todo el tiempo, tiene la capacidad de poder autogenerar todo el tiempo estas contracciones. No depende de un estímulo, diferente al músculo esquelético, ¿se acuerdan? Una vez que nosotros tenemos que generar un movimiento, y al generar un movimiento voluntario, hacemos de que recién hagamos la apertura de los canales y todo el proceso del potencial de acción. En cambio, este nodo sinusal tiene esa capacidad, mediante todo este mecanismo, de poder autoexcitarse y generar sus propios potenciales de acción. De esa manera, la aurícula, el nodo sinusal, todo el tiempo está como marcapaso, contrayéndose. Hay un exceso de sodio, estos van a ingresar todo el tiempo hacia las células o hacia las células miocárdicas. Esto va a generar de que haya mayor positividad y todo el tiempo este circuito cerrado va a generar un potencial de acción a menos 40 milivoltios. ¿Para qué? Para que finalmente, miren, va a haber mayor permeabilidad, ¿ya? En estas fibras, porque estas fibras son especiales, dijimos en un principio, no son diferentes, no son iguales a todas las fibras ventriculares. Las del nodo sinusal son especiales, hay mayor permeabilidad y por ende autoexcitación. Este mecanismo es importante porque de esta manera es que todo el tiempo la aurícula está mandando sus impulsos. ¿Ya? Bien. Ahora, una vez comprendemos que la aurícula tiene esa capacidad de poder autoexcitarse, de autogenerar sus propias contracciones, sus propios estímulos,
hay que ver qué pasa con esa información, con ese estímulo o ese impulso eléctrico. Ya, comenzamos acá, ¿no? Y a partir de aquí, fíjense que vamos a tener unas prolongaciones nerviosas que son las haces internodales, en este caso está la anterior, la media, la posterior, y por el otro lado tenemos el haz de Bachmann, que es o de Buchmann, como gusten, que es un haz o una prolongación nerviosa que va a ir hacia la aurícula izquierda. ¿Bien? Esto es importante porque al final estas 4 haces van a continuar el impulso que genera el nodo sinusal. ¿Ya? Miren lo que dice acá. Los potenciales de acción comienzan en el nodo sinusal, van a viajar por estas vías a través de las aurículas. ¿Por qué? Porque la idea es que este impulso, ¿qué hay en las aurículas? Sangre, ¿no ve? Entonces tenemos que impulsar esa sangre desde las aurículas hacia los ventrículos para que sigan su ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, posterior al paso de las aurículas, se van a ir a concluir su trayecto en el nódulo auriculoventricular, del cual vamos a hablar ahorita. Entonces, hay una velocidad de conducción de aproximadamente, a través de estas haces, que varía un poquito en cada una, de 0,3 metros por segundo. Estas son preguntas de exámenes siempre. Velocidad de conducción del haz internodal, de los haces internodales, 0,3 metros por segundo. ¿Ya? Pero hay una cierta variabilidad en algunas fibras, o sea, puede que sea un poco más rápido en algunas, bueno, no un poco, mucho más rápido en algunas fibras, ¿ya? Que son especializadas, que son muy escasas, pero hay situaciones en las cuales va a ser más rápida, por ejemplo, las que están en relación con el haz de Buchmann, que van a llegar a 1 metro por segundo, bastante rápido, ¿ya? Pero ¿con qué fin? Con el fin de poder generar la contracción auricular y que la sangre pase a través de las válvulas, perdón, hacia los ventrículos. Fíjense que como ya comenzó el impulso aquí, aún no hay impulso acá, ¿no ven? Eso es muy importante, que ustedes vayan comprendiendo de que aquí se está generando un impulso a través del nodo sinusal y las haces internodales para que primero se contraigan las aurículas y después vamos a ver cómo se contraen los ventrículos. Nuevamente, tenemos 4, no se olviden: haz internodal anterior, medio, posterior y haz de Buchmann, que se dirige hacia la aurícula izquierda. ¿Ya? Hay algo importante en todo esto. La dirección del impulso nervioso que nace en el nodo sinusal y que se va por las haces es unidireccional, o debería serlo. Es decir, va a ir en una sola dirección, ¿ya? En esta dirección, en este sentido. ¿Qué pasa si yo tengo un impulso que es bidireccional? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué pasa si ese impulso viene por acá y puede volver? ¡Pum! Vuelve. ¿Qué va a pasar con esa contracción? ¿Nadie sabe? ¿Nadie razona? Se genera una arritmia, chicos. Ese es el origen de las arritmias, ¿ya? Cuando el impulso nervioso, bueno, en general es el principio de las arritmias, pero hay diferentes tipos de arritmias, ¿no? Entonces el impulso no va por donde debería ir. Se va a generar ya sea un impulso que sea bidireccional, es decir, que vuelva, o que simplemente se genere en otro lugar, lo cual vamos a ver ahorita más adelante. Entonces es importante que entiendan que es unidireccional. Ahora veamos cómo funciona el aurículo ventricular, que es este nodo que tenemos acá al medio. Para empezar, hay un retraso en el paso del impulso desde las aurículas a los ventrículos, ¿no? Acuérdense. ¿Para qué? Para que haya un vaciamiento de sangre, desde las aurículas a los ventrículos. Pero este retraso principalmente se da en el aurículo ventricular. Principalmente. Es decir, el impulso sale en el nodo sinusal, va por las haces, llega al aurículo ventricular y aquí es como que hay 3 mecanismos para que se retenga un breve momento el impulso, ¿ya? Para que haya la contracción adecuada y pase la sangre de las aurículas a los ventrículos. ¿Dónde está ubicado este nodo aurículo ventricular? Está ubicado en la pared posterolateral de la aurícula derecha, es decir, posterior y lateral, ¿ya? Básicamente está por detrás de la válvula tricúspide. Ahora,
¿Cuáles son los tres mecanismos por los cuales, o cuáles son los tres tipos de retraso que tienen, los tres retrasos que hay en el aurículo ventricular para que el impulso sea escalado? Primero, cuando llega el impulso al nodo aurículo ventricular, va a llegar con un retraso de 0,3 segundos desde el nodo sinusal. O sea que desde ya va a llegar con un retraso. ¿Por qué? Porque al final es un circuito, pues, ¿no? No es como que ¡pum! Se transporte ya. Finalmente, hay otro retraso de 0,09 segundos en el mismo nodo auriculo ventricular, en este de acá, antes de pasar a los ventrículos. Es decir, ahí mismo se genera un retraso. Y hay otro retraso final, ¿ya? Que más o menos tarda entre 0,04 y 0,05 segundos, que está dado en el aurículo ventricular, o sea, en el nodo aurículo ventricular penetrante, que es básicamente como una estructura con microfibrillas así bien chiquititas, donde también se genera un retraso. Todos estos mecanismos de retraso, miren, generan un total de 0,13 segundos de retraso en el aurículo ventricular, en el nodo. A esto le sumamos los 0,03 que viene de retraso desde el nodo sinusal, y en total vamos a tener 0,16 segundos antes de que se contraigan los ventrículos. Entonces ustedes piensan, pero 0,16 segundos no es nada, es bastante. Y si no existieran esos 0,16 segundos, no se contrae bien el corazón, falla cardíaca y un montón de cosas más. Entonces el nodo aurículo ventricular cumple una función importantísima. Bien, esto tienen que saberlo, esto tienen que manejarlo, todos los retrasos, porque al final el nodo aurículo ventricular no es más que un punto de conexión, ¿no?, entre el impulso que viene del nodo sinusal y va hacia los ventrículos. Cuando llega al nodo aurículo ventricular va a pasar el impulso va hacia el haz de His, que es una prolongación nerviosa que se bifurca y se generan finalmente las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje van a dirigir el impulso, ¿ya?, desde el aurículo ventricular, ¿hacia dónde? Hacia los ventrículos. Bien, acuérdense que el miocardio ventricular es bastante grueso. Ahora, cuando comienza el impulso a llegar hacia toda la parte del miocardio ventricular, se va a dispersar, y conforme se dispersa, se hace más... no se contrae específicamente al mismo tiempo, ya, todas estas prolongaciones nerviosas. Más bien, o sea, el retraso tampoco es como el que acabamos de ver, de 0,13, 0,16, no, pero es una contracción no uniforme, pero que está próxima de tal manera que sea al unísono de la contracción que viene desde el nodo sinusal. Ahora, fíjense que estas fibras son de gran tamaño, la fibra de Purkinje, y transmiten potenciales de acción. Miren a qué velocidad, de 1,5 a 4 metros por segundo. Es rapidísimo, ¿ya? Es rapidísimo. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque esta es pregunta, examen de aquí en China. ¿Cuánto es la velocidad de transmisión de la fibra de Purkinje? De 1,5 a 4 metros por segundo. Bastante rápido. ¿Por qué es rápido? Porque acuérdense que como este trayecto de acá es mucho más corto que todo esto de distribuir por todo el miocardio, y además el miocardio es más grueso, ¿ya?, precisamos de algo que genere mayor velocidad y que se distribuya de manera equitativa por todo el miocardio, ¿no? Porque al final estas son las cámaras que van a inyectar la sangre. Ahora miren lo que dice aquí. Existe una mayor permeabilidad entre las células. Esto es lo que permite de que haya ese característico paso rápido de información. ¿A qué se refiere? Todas estas células por donde atraviesa, estas células miocárdicas por donde atraviesa las fibras nerviosas, ¿ya?, las fibras de Purkinje, son muchísimo más permeables a este impulso. Muchísimo. De tal manera de que el impulso sea rápido. ¿Por qué? Porque al final pensemos en el miocardio, como les digo, es bastante grueso, lo vimos histológicamente, ¿no? El miocardio ventricular es bastante grueso, necesitamos que haya una transmisión rápida. Y felizmente es muy permeable al impulso nervioso, al impulso eléctrico. Y todo esto está dado por los mecanismos que acabamos de hablar, ¿no?, del potencial de acción propiamente. Ya aquí ya estamos hablando de un potencial de acción con un umbral de excitación de menos 55 milivoltios, ¿no? Ahora, de manera fisiológica, chicos, estos potenciales van a viajar en una sola dirección, lo que les decía, ¿no? Normalmente siempre es en esta dirección. Pero van a haber situaciones patológicas como las arritmias en las cuales de repente va a ir uno y pum, va a volver, ¿ya?, en sentido retrógrado. Entonces, eso es súper importante,
súper importante. ¿Por qué? Porque ahí nacen las arritmias ventriculares. Ahí nacen las arritmias. Ustedes vayan y busquen ahora de nuevo los que pusieron arritmias ventriculares. Ese es el principio. Hay un impulso que vuelve y listo. O hay un daño en algún nervio. Ahora, la velocidad de transmisión, ya, desde los extremos de las fibras de Purkinje, todas estas fibritas acá, hasta las fibras musculares que están todas ahí en el miocardio, es más o menos de 0,3 a 0,5 metros por segundo. Es decir, es bastante rápido también. Ya no solamente la velocidad de 1.5 a 4.0 metros por segundo que tienen las fibras de Purkinje generan la velocidad del impulso nervioso, sino también esta velocidad que hay desde la fibra de Purkinje hasta las fibras musculares propiamente, ¿no? Porque al final esa unión de la placa motora es la que va a generar la contracción. Bien, entonces ahí está. Estas son preguntas de exámenes, esta de acá y esto de la velocidad. Ahora veamos dos cositas. Dentro del control de excitación y conducción, ¿ya? O sea, cómo se controlan estas contracciones del corazón, tenemos dos cosas importantes. Primero, el nodo sinusal funciona como marcapaso. Se los dije al principio, lo han escuchado seguramente 30.000 veces. Pero básicamente, miren, de manera fisiológica, o sea, persona sana, genera un impulso de más o menos una frecuencia de 70-80 veces por minuto. ¿Cuánto es lo de la frecuencia cardíaca normal de la persona? 60 a 100. Excelente. Entonces ahí tenemos un valor. ¿Quién lo genera? El nodo sinusal. ¿No ve? Ahora, si de repente no hay impulso del nodo sinusal, ¿quién creen que se encarga de generar estos impulsos para la contracción? A ver. Ponemos esta imagen de acá. Si no funciona ¿quién va a comenzar a contraer el corazón? ¿Quién creen? Las vías internodulares o el No. nódulo auriculoventricular. Ese. El nodo auriculoventricular. ¿Ya? Y si no es el nodo auriculoventricular, ¿quién va a ser? Haz de His, Más allá. fibras de Purkinje. Exacto. Las fibras de Purkinje. ¿Ya? ¿Se puede generar impulsos aquí? Sí, también, pero es propio de las fibras de Purkinje. Ahora, si este de aquí me estaba dando de 70, 80, 90 contracciones por minuto, ¿será que este también me da ese número de contracciones? ¿El aurículo ventricular? ¿Qué dicen? No. ¿Por qué? En el nodo sinusal ya vimos el mecanismo por el cual se genera autoexcitación, ¿no? La gran característica es que tiene ese potencial de reposo a menos 55 milivoltios, a menos 40 más o menos comienza el potencial, ¿no ve? Entonces, eso quiere decir de que este sí va a tener ese autocontrol, que no pasa nada, estamos chill, no pasa nada, 70 a 80 estamos bien, la persona vive muy bien, ¿no? Pero si no hay un impulso desde el nodo sinusal, el impulso van a ser en el aurículo ventricular. ¿Pero de cuánto es su capacidad? De 40 a 60 veces por minuto. La persona puede vivir con esto muy comprometido, ¿ya? De hecho, van a haber patologías en las cuales no se genera el impulso en el nodo sinusal y van a ver que genera el impulso en el nodo auriculoventricular. La persona puede vivir, pero va a comenzar a tener fallas. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué pasa si disminuye, pues? Digamos que ya no está en 72, 73, estoy en 45, porque no me falla mi nodo sinusal y mi aurículo ventricular está carburando y dice, vamos a enviar a 45 latidos por minuto. ¿Es suficiente para que viva la persona? Podría estar como en un estado de bradicardia, Bien. ya que no hay no hay suficiente impulso para que se contraiga tantas veces, se contraiga en su contracción normal, Bien, ahora, ¿para qué sirve la contracción? para eyectar la sangre
Muy hacia bien. la circulación sistémica. Bien, hacia la sistémica y hacia la pulmonar. Ahora, em, ¿qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de veces que el corazón inyecta la sangre. No, sí, más o menos, casi. Es la cantidad de sangre que se eyecta en desde el ventrículo, ¿no? En un minuto, que en este caso aproximadamente 5 litros. Bien, si yo tengo menor cantidad de veces esto, la frecuencia con la que va a contraerse mi corazón, obviamente va a haber una menor cantidad de veces que ese gasto cardíaco, para empezar, va a disminuir lógicamente, ¿ya? Porque aunque tengamos la misma volemia, no le va a llevar la misma cantidad de sangre a todos lados y va a disminuir. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la contracción propiamente, ¿no ve? Además, si no nace de manera adecuada en el nodo sinusal, el impulso que nace en el nodo sinusal es el que empuja la sangre de las aurículas a los ventrículos, ¿no ve? No va a haber un paso de sangre correctamente a los ventrículos. Entonces, como nace en el aurículo ventricular, la sangre que hay, que está predispuesta ahí, que de alguna manera puede generarse a partir de un leve paso de sangre de aurículo a ventrículo, no va a ser suficiente. Disminuye mi gasto cardíaco y va a haber una hipoperfusión, por ejemplo, cerebral o de órganos diana, ¿no? Bien, listo. Y digamos que en el peor de los casos, pimba, no funcionó el nodo sinusal, peor el aurículo ventricular, le quedó el laburo a las fibras de Purkinje. Estos solo pueden impulsar de 15 a 40 veces por minuto. ¿No sirve? No. La verdad que no. La persona se muere y ya está, ¿no? Cuestión de minuto. Bien, ahora este impulso del nodo sinusal aquí presenta una mayor frecuencia y genera descarga antes que el aurículo ventricular y la fibra de Purkinje. Ya lo vimos, ¿no? Por el retraso que hay, pero también porque tiene esa capacidad de autoexcitación. Bien, entonces, si bien estos pueden generar sus propios impulsos porque tienen también la capacidad de autoexcitación, como el nodo sinusal es el que lo hace más rápido y en mayor cantidad, es el que va a determinar la contracción de los siguientes dos, del aurículo ventricular y la fibra de Purkinje, a través del paso del impulso eléctrico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lógicamente no se contrae el aurículo ventricular por su parte y la fibra de Purkinje también? Porque como ya tenemos una orden desde más arriba, desde el nodo sinusal que llega y genera potenciales de acción en el aurículo ventricular y en las fibras de Purkinje, ¿para qué van a contraerse de nuevo? Ya están contrayéndose con el ritmo que manda el nodo sinusal, ¿ya? Entonces es importante eso. Ahora, esto es en fisiológico. ¿Y qué pasa en patológico? Un marcapasos anormal. ¿Qué es un marcapaso anormal o qué es todo esto? Básicamente, cuando un marcapaso está situado en una locación, es decir, el lugar donde nace el impulso eléctrico, no es en el nodo sinusal, sino es en un lugar diferente, en cualquier lugar de la aurícula, es a lo que denominamos un impulso ectópico, ¿ya? O un marcapaso ectópico. ¿Bien? Es decir, si yo tengo un corazoncito, o un dibujo, por ejemplo, acá, mi impulso nace acá, y de repente aquí, de esta parte de la aurícula nace un impulso. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Puede pasar porque todo está nervado, acuérdense, ¿no? Todo tiene nervios. ¿Ya? Todo tiene nervios porque se va a contraer toda la aurícula. Las haces están por aquí, la anterior, media y posterior, y las de Buchmann, pero hay nervios por todos lados y de repente uno de ellos, locos, ¡pah!, se contrae y genera un impulso ectópico. ¿Ya? ¿Eso qué va a generar? Va a generar primero, mi nodo sinusal se contrae, ¡pum!, manda el impulso. Y de la nada, junto con él o despuesito de él, un foco ectópico, ¡pa! Que va a generar un doble impulso para comenzar la conducción eléctrica del corazón, una arritmia. ¿Ya? Y cuando comienzan a haber múltiples focos ectópicos por acá, de cualquier lugar comienzan a salir los impulsos, esa es a lo que denominamos arritmia, perdón, es a lo que se denomina aleteo auricular, que lo van a ver después en cardio. Bien, un ataque arritmia supraventricular. Entonces, en caso de que falle el impulso del nodo sinusal, ¿ya?, el generador de impulsos es el aurículo ventricular, como les dije. Y en caso de que este falle, la genera la fibra de Purkinje. Ahora, ¿cuál es el problema?
les acabo de decir, no va a llegar sangre de manera adecuada a todos los órganos porque disminuye esta capacidad de impulsar las cantidades de veces necesarias para que el cuerpo reciba la cantidad de nutrientes y demás, ¿no?, que precisa. Se da el síndrome de Stokes-Adams, que básicamente es una pérdida de la conciencia corta, ¿ya?, o múltiples pérdidas de conciencia cortas, diferentes, puede pasar muchas veces, debido a un bajo gasto cardíaco. ¿Bien? Ya no solamente es que no le llega, no tenemos tantas contracciones, no le está llegando sangre. Ahora, lógicamente, si pérdida la conciencia es porque hay una hipoperfusión del cerebro, no le está llegando sangre al cerebro. Es muy importante esto de aquí, chicos, ¿saben qué? Porque no sé si es tema de monografía en sus finales de coso de fisio, pero es el principio básico de todo, de todo, de toda patología cardíaca, ¿ya? Ustedes van a ver de que como comienza a haber fallas, la persona puede llegar a sentirse mareada, puede llegar a sentirse fatigada, puede llegar a tener vértigo, puede llegar a tener síncope. Y todo eso se manifiesta, ¿por qué? Porque no está llegando sangre de manera adecuada al cerebro. Lastimosamente las neuronas son muy sensibles a la disminución de oxígeno y glucosa. Entonces, obviamente, si no le está llegando, van a comenzar a fallar. Y fallan rápido. Y mueren rápido. ¿Ya? Ahora, mira. Ya vimos cómo funciona como marcapaso, cómo es un marcapaso ectópico. Pero hay que entender cómo funciona el control de excitación y conducción. Para empezar, hay un control del ritmo cardíaco. Y esto se da gracias a la parte simpática y la parte parasimpática. ¿Bien? Este corazón está inervado por ambos, ¿ya? Vienen simpáticos y parasimpáticos. Básicamente los parasimpáticos, o sea, las fibras parasimpáticas, que son el par 10. ¿Cuál es el par 10? El vago. El nervio vago, el neumogastro y un montón de cosas, ¿no? El vago. Esto son fibras nerviosas que vienen desde el nervio vago, ¿bien? Son fibras parasimpáticas y que se van a distribuir, miren, por el nodo sinusal y auriculoventricular. Es decir, que quien se encarga de generar esos impulsos nerviosos para comenzar la contracción del corazón, los nervios parasimpáticos a través del par vago, o sea, el nervio vago, perdón, el par craneal número 10. Mientras que las fibras simpáticas se van a distribuir por todo el corazón, ¿bien? Ustedes van a ver, en anatomía seguramente vieron la anatomía del corazón, ¿no?, que hay una maraña de nervios que se van ahí como mezclando, la fibra simpática y la parasimpática, y todas entran. Es un nicho, es un montón de cosas. Ahora, existe algo denominado estimulación vagal. Y su nombre lo dice, ¿no? Vagal, ya dijimos que el vago es a través del vago llegan las fibras parasimpáticas para que se genere la contracción en el nodo sinusal y auriculoventricular. Esta estimulación vagal genera acetilcolina. Esta estimulación vagal se refiere a que a esos nervios parasimpáticos se los puede estimular. Y la acetilcolina, ¿qué va a generar? Va a reducir la frecuencia cardíaca del nodo sinusal. O sea, la frecuencia, perdón, de sus contracciones. Eso quiere decir de que a través de una estimulación vagal podemos calmar una taquicardia, ¿no? Disminuir una taquicardia. Ahora, fíjense qué es lo que pasa en realidad. La acetilcolina se libera, y básicamente cuando se libera la acetilcolina aumenta la permeabilidad del potasio. ¿Dónde estaba el potasio acá? Aquí, en la despolarización, ¿no ve? Y se va. Es más, si yo le meto mucho más potasio aquí, se va a pasar del potencial de membrana en reposo. ¿Y qué se llama esto? Esta fase de acá, ¿qué se pasa? Hiperpolarización. Eso, hiperpolarización. Eso quiere decir de que esto de acá... spoiler. Eso quiere decir de que la acetilcolina, como aumenta la permeabilidad de potasio, va a generar una hiperpolarización. Y ese es el mecanismo por el cual disminuye la frecuencia. Obviamente, si estoy metiéndole potasio, estoy haciendo más negativo a la célula, la estoy haciendo más negativa, la membrana celular. Entonces eso va a generar de que disminuya la capacidad para contraerse a través de potenciales de acción, ¿no? Entonces es lógico, lo más lógico. Simplemente con entender el gráfico del principio del potencial de acción del miocardio ya la tienen ya. Pero, ¿qué pasa con lo contrario? En el control de excitación y conducción tenemos la estimulación simpática.
¿Ya? Esto es contrario al parasimpático. ¿Por qué? Porque al final lo que vamos a hacer es generar un aumento de la frecuencia cardíaca y la velocidad de la conducción. Está muy lento, hay un bradicárdico 40-45, estimulación simpática. ¿Qué va a generar esto? Lo contrario a la acetilcolina, la liberación de noradrenalina. Bien, ¿a través de quiénes? Como es lo contrario del parasimpático, en el simpático. Bien, ¿y qué hace la noradrenalina? Básicamente aumenta la permeabilidad de calcio y sodio en fibras del nodo sinusal. Por eso se le da noradrenalina a pacientes que tienen, por ejemplo, hipotensión en un shock hipovolémico. Es decir, disminuye su presión arterial, precisamos de que este intente impulsar un poquito más frecuencia cardíaca, aumentemos el gasto cardíaco para que aumente la presión, ¿ya? Porque eso se supone que ustedes ya saben que es la presión arterial, igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces, metemos noradrenalina, aumenta la cantidad de calcio y sodio en las fibras del nodo sinusal. ¿Y qué hace el calcio y el sodio? Lo dijeron hace rato. ¿En qué parte está el calcio y el sodio de la contracción del potencial de acción? Miren, En las fibras del nódulo. aquí, ¿qué es esto de acá? Repolarización. Esto es la repolarización. Ay, Después. Eso. Entonces, como la noradrenalina, lo que me va a dar es mayor permeabilidad de sodio y de potasio, perdón, y de calcio en la meseta y en todas estas partes donde hay mayor positividad, obviamente va a generar que haya mayor cantidad de impulsos, ¿no ve? Mientras se mantenga aquí arriba, va a haber otro acá, y otro acá, y otro acá, más seguido, ¿no? Va a generarse una cantidad constante o mayor paso de los iones positivos en el potencial de acción, y eso va a generar de que haya más contracciones, ¿no ve? Porque esto de acá, si es positivo, significa que se está contrayendo. Si está negativo, es reposo. ¿Bien? Entonces, ese es el mecanismo por el que finalmente el corazón, conforme va avanzando el impulso nervioso, tiene un control propio de regulación. Acuérdense siempre de esto. ¿Cómo se regula la contracción o la excitación o la conducción del corazón? Fácil, doctor. A través de los nervios simpáticos y los parasimpáticos. Por los simpáticos se da una estimulación que genera aumento de por medio del parasimpático se da a través del nervio vago las contracciones, el impulso de contracción para el nodo sinusal, de tal manera que este puede generar sus contracciones adecuadas, el inicio del impulso eléctrico a través del circuito. Y por la parte simpática está inervando todo lo demás, todos los nervios, todas las paredes del corazón, ¿ya? Para que al final de cuentas ese impulso continúe su trayecto. Bien. Ahora, ¿qué es la estimulación vagal? Es una estimulación parasimpática que va a generar una bradicardia. ¿A través de quién? De la acetilcolina. ¿Qué es la estimulación simpática? Lo contrario. Es un estímulo en el simpático, ¿ya? A través de la noradrenalina, que va a generar un aumento en la permeabilidad de iones sodio y calcio. ¿Para qué? Para que haya mayor cantidad de contracciones. Si ustedes no entienden cómo funciona el potencial de acción, que tienen que ir a dormir con ese dibujito ahí abajo de la cama, no van a entender nada, ¿ya? Entonces vamos repasando, o sea, ahorita si no entendieron algunas cosas, lean el potencial de acción del corazón, del miocardio, y vuelvan a ver la grabación de esto. Lo van a entender re bien. Es importante que ustedes sepan esa parte. Bien, entonces eso es en general todo el tema de la contracción o la parte del mecanismo de excitación o conducción del impulso eléctrico a través del corazón. Ahora, son las 9:21, a las 9:30 vamos a comenzar el del electrocardiograma, que me parece que va a durar un poco más porque es bastante extenso. Es menos complejo, ¿ya? Pero tiene cierta relación con lo que acabamos de ver. Ahora, vamos a hacer eso del electrocardiograma y al final, de regalito, les voy a enseñar a
a calcular dos cosas. Les voy a enseñar a calcular la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma, ya sea en un ritmo regular o en una arritmia, ¿ya? Así que eso. Bien, nos vemos a las 6:30, son 9 minutitos para que vayan, descansen y algo, y rapidito le metamos el otro. Va a ser una hora más por lo menos. ¿Vale?